Catecismo y vida católica. Evangeliza fuerte. Tema 3. Creemos en la tradición de la Iglesia. Sin duda es uno de los temas más controvertidos en el ambiente religioso. El protestantismo, basado en su principio sola escritura, es el que más predica y cuestiona a la Iglesia Católica de creer en la tradición de la Iglesia. Pero lo que nosotros debemos de dejar bien claro es por qué los católicos lo creemos así, tema que empezamos a desarrollar. Para dar inicio, demos una definición sencilla sobre lo que significa la tradición de la Iglesia. Se define la tradición de la Iglesia a la doctrina revelada por Dios que no está contenida en la Sagrada Escritura, la cual se ha conservado por distintos medios desde el primer siglo, lo más fiel posible, desde su depósito. La Iglesia Católica tiene a la tradición como el complemento de la Sagrada Escritura. En esta tradición se contiene lo que dijo e hizo nuestro Señor Jesús, lo que vivieron las comunidades, el desarrollo apostólico desde el siglo II, que no están escritos en la Sagrada Escritura, de modo que lo podemos sintetizar así. 1. Lo que dijo e hizo Jesús. 2. Lo que dijo e hizo la comunidad. 3. Lo que se vive como iglesia desde el siglo II, que no está escrito en la Sagrada Escritura. Esta tradición la conocemos nosotros porque nos la predicaron desde la primera generación, nos la mostraron en la forma de vida en Jesús de las primeras generaciones, por los escritos de los padres apostólicos, por los escritos de los doctores de la Iglesia, por el desarrollo de la liturgia y más formas. La tradición tenía necesidades muy concretas a lograr. A. Evangelizar. B. Catequizar a los nuevos creyentes. C. Organizar la vida interna de las comunidades. D. La celebración litúrgica de las reuniones de iniciación. E. La asamblea para los envíos misioneros. F. La participación en comidas comunes. Para realizar estas tareas y actividades eclesiales, la tradición cristiana recurría a los recuerdos que tenían de los testigos sobre la vida y misión del Maestro Jesús. Estos recuerdos estaban llenos de una fuerza impulsora y tendientes a provocar la conversión y ganar más creyentes para Jesús y la Iglesia. Veamos un punto esencial, el valor que tiene la tradición en la Iglesia Católica. Para la Iglesia, el valor de la tradición es semejante al de la Sagrada Escritura. Con sus debidos requisitos y condiciones escrupulosamente cuidados y estudiados que deben de guardarse, tienen el mismo valor porque también es palabra de Dios revelada que fielmente, de forma oral, testimonial, se transmitió por nuestros primeros hermanos cristianos, empezando desde los primeros apóstoles. No es posible decir que la Sagrada Escritura es primero que la tradición o que apareció mágicamente, ya que la tradición la puso por escrito por la inspiración divina. Sin embargo, no todo se puso por escrito como cita San Juan 20:30. Muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro. Lo que no está escrito y está depositado en la Iglesia se llama tradición. El protestantismo ataca a la Iglesia al darle semejante valor a la tradición. Sabemos que no es espacio de apologética, pero mucha información utilizada en los escritos protestantes es información de escritos apócrifos, los cuales se pueden descalificar al no estar en la sola Escritura. De igual manera, se descalificaría los escritos de la teología de Lutero y demás reformadores al no estar en la Sagrada Escritura. La Iglesia le da semejante valor porque mediante esta tradición, la enseñanza de la fe y la doctrina a través de los siglos se fue interpretando para poder ser entendida
por las nuevas generaciones de creyentes, de tal manera que los padres apostólicos y hombres inspirados dentro de la Iglesia explicaban el significado de la santa palabra de Dios. Esto nos enseña que la Sagrada Escritura y la tradición están estrechamente unidas. Ahora veamos lo referente a la importancia vital de la tradición. La tradición es de suma importancia, ya que después de la muerte del Señor Jesús, los primeros creyentes en Él predicaron, vivieron, fueron sentando las bases morales y conductuales según la enseñanza de Cristo Jesús, siendo la tradición la única regla de fe. Hasta el año 49 o 50 aparece el primer escrito cristiano, la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Después aparece el primer evangelio a finales de los 60, el de San Marcos, aunque muchos estudiosos insisten que primero fue un Mateo arameo. La tradición de la Iglesia es fundamental, porque nos muestra que la predicación apostólica y su enseñanza, o didache, fue la que vivieron los primeros cristianos. El libro de los Hechos de los Apóstoles surge en los años 80 y da testimonio que llegando el día de Pentecostés, el Espíritu Santo los llevó a predicar, referido en Hechos capítulo 2. De esto podemos entender que la Sagrada Escritura da testimonio de la revelación divina, de sus verdades reveladas y de la fe de los cristianos en la tradición. La tradición de la Iglesia deja bien asentados los principios generales de todos los creyentes en Cristo Jesús y, desde luego, en los católicos. 4 principios. Primero, la salvación se encuentra en Cristo, único camino, verdad y vida para llegar a Dios, que envió la salvación por medio de su Hijo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Segundo, la salvación es un don de Dios, basado en los méritos de Cristo para los pecadores que inmerecidamente la reciben, y la oportunidad de vivir una vida nueva alcanzada por Cristo en su vida, pasión, muerte y resurrección. Tercero, el reconocimiento a Cristo Jesús como el Señor, Alfa y Omega, principio y fin. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Toda lengua lo confiesa que Jesús es el Señor. Cuarto, la salvación es una obra realizada y consumada por Cristo Jesús, y aunque las obras no son suficientes para salvar, estas son el reflejo de la fe que se tiene en Jesús y en la glorificación a Dios. No es posible decir que se cree en Jesús como Señor y no actuar conforme a lo que se profesa y decir que ya es salvo. Ahora veamos un punto crucial: la credibilidad de la tradición. La Sagrada Escritura da valor de credibilidad a la tradición, ya que cada escrito estaba firmemente testimoniado por lo que vivieron las comunidades. Toda la Sagrada Escritura enseñada por la tradición es la que le fue dando sentido del significado a lo escrito en la Sagrada Escritura, de modo que la tradición dejó escrita una parte y otra no. San Juan nos confirma, Juan 21:25, muchas otras cosas hizo Jesús, que si se escribiesen una por una, creo no podrían contener los libros. Podemos agregar, la misma palabra de Dios da credibilidad a la tradición. Segunda de San Juan 1:12. Mucho más tendría que escribiros, pero no he querido hacerlo con papel y tinta, porque espero ir a vosotros y hablaros cara a cara para que sea cumplido nuestro gozo. Lo que se transmitía a viva voz no está escrito, y como inspiración divina se seleccionó lo escrito, de forma que esto ayudó a que el mensaje se fuera adaptando dependiendo de la escucha, dando frescura al anuncio de salvación sin agredir lo escrito y lo que enseña la tradición. Otro punto que da credibilidad a la tradición lo garantizan los mismos apóstoles, padres apostólicos, padres de la Iglesia. San Pablo cita 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15. Manteneos, pues, hermanos,
firmes y guardar las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya sea de palabra, ya por carta nuestra. San Justino debate para aclarar los preceptos erróneos de la fe. San Atanasio profundiza en la Santísima Trinidad. Para amarrar esta parte, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 78, lo concreta. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto a distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Dei Verbum, numeral 8. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Dei Verbum, numeral 8. Podemos concretar y definir. Tanto la razón y la Sagrada Escritura enseñan el valor de la tradición como fuente de fe. A la vez le dan legitimidad. La tradición de la Iglesia se visualiza principalmente en tres áreas muy importantes dentro de la Iglesia. 1. En los símbolos de fe, el símbolo de los apóstoles, la Santísima Trinidad, la Encarnación, etc. 2. En la liturgia y vida de la Iglesia, principalmente los sacramentos, ritual, culto y vida de los fieles. 3. En los escritos de los santos padres y doctores de la Iglesia, de los cuales hay una vasta cantidad de ellos para sumergirnos en un mar del conocimiento de Dios. Cerramos este tema con un versículo que habla totalmente de la tradición por medio de San Pablo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 2. Y lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a los hombres fieles, capaces de enseñar a otros.